Y aquí estamos listos para iniciar con nuestra primera conferencia magistral. Una conferencia por demás importante. Hablará de las repercusiones en el personal de salud que atiende a pacientes con COVID, y el día de hoy tengo el privilegio de presentar ante todos ustedes al doctor Eduardo Ángel Madrigal de León. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Realizó la especialidad de psiquiatría y maestría en psicoterapia en la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo como sede el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Se ha desempeñado como subdirector de Calidad y Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Ha sido profesor investigador titular en la Universidad de Guadalajara, además director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, director del Consejo Mexicano de Psiquiatría. El 24 de octubre del 2018 fue nombrado director general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Me da muchísimo gusto dejar con todos ustedes, y hace uso de la voz, el doctor Eduardo Ángel Madrigal de León. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenido. Y la escena es suya. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Primeramente, un agradecimiento al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, doctor Enrique Bustamante, muchas gracias por la invitación. A mi amigo, el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, un saludo también muy especial y felicitación a la doctora Catalina Elizabeth Stern por esta brillante gestión al frente de la Facultad de Ciencias de nuestra alma mater, y bienvenida al doctor Víctor Manuel Velázquez, también agradecer la presencia de Araceli Becerril de L'Oreal. En este proyecto, que estoy realmente fascinado con esta iniciativa de tener un contacto directo con el periodismo científico para poder hablar de temas que nos ayuden, y a su vez solicitar la ayuda profesional para difundir temas tan importantes como los que tienen que ver con la salud mental, que como ustedes saben, si hay algún tema estigmatizado, marginado históricamente en toda la historia de la humanidad, también en la de nuestro país, son aquellos temas que tienen que ver con la salud mental, y que, como vamos a ver, pues a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen en materia institucional, en materia de educación médica, en materia de difusión, pues aún estamos muy lejos de lograr que, por ejemplo, las enfermedades mentales sean vistas y atendidas como cualquier otra enfermedad mental. Vamos a ver que los problemas de estigma, de aislamiento y de señalamiento pues prevalecen en la población en general y prevalecen en el personal de salud. Entonces creo que esta iniciativa de invitar a periodistas de Latinoamérica, de nuestro país, a conocer puntos de vista con mayor precisión, con mayor ciencia, nos van a ayudar muchísimo en ese sentido. Y bueno, pues yo les voy a hablar un poco de las repercusiones en el personal de salud que atiende a pacientes con COVID. Y con algunos ejemplos de lo que hemos hecho en el Instituto Nacional de Psiquiatría para atender a esta población o núcleo en especial. Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, 2019, los trabajadores de la salud han demostrado, por un lado, una notable dedicación y resistencia a pesar del temor de infectarse o infectar a otros. Realmente son, en muchos casos, en muchísimos, pues unos héroes del manejo de la pandemia, porque vamos a ver que no lo han hecho en condiciones idóneas y, sin embargo, con una actitud y una voluntad ejemplar han estado la mayoría de ellos atendiendo a este gran problema. Durante los primeros 3 meses de la pandemia, los trabajadores de la salud en primera línea tenían 3 veces más probabilidades de ser admitidos o de infectarse por COVID-19 que los trabajadores de la salud que no lo eran. Y también este riesgo se duplicaba entre los miembros de la familia. Ahora vemos ya pues una evolución un poco diferente, aunque no deja de estar presente, no deja de haber muchísimos contagios, pero pues al principio fueron ellos el personal o las personas más vulnerables junto con sus familias. ¿A qué le llamamos trabajadores de la salud en primera línea? Aquellos que tienen un rol en donde el personal está en contacto directo, o sea, brindando la atención, o contacto indirecto, pero que con aquellas personas que tienen la infección por COVID-19.
ya sea administrando el equipo a las personas que brindan la atención, es decir, el caso de los camilleros, el caso de los conductores de ambulancias, el caso de los que toman las radiografías, el caso de los que conducen los equipos para la intubación, los respiradores, el personal que atiende hacia el área, etcétera, etcétera. Ya sea trabajando en la misma sala o en entorno con pacientes con la enfermedad de interés o donde se sospecha que el paciente puede tener la enfermedad. Veamos cuáles son los factores de estrés que indudablemente la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de las personas en primera línea tienen o han sido expuestas, sobre todo tomando en cuenta la evolución en todo el mundo. En todo el mundo nos cogió la pandemia no preparados, ni con recursos, ni con equipos, ni con la velocidad. Quizá China nos dio un buen ejemplo, pero en el resto del mundo, ni con incluso la creencia de la gravedad del problema, pero sobre todo en los primeros meses, el personal que empezó a atender a los pacientes con COVID, pues se vio inmerso en una serie de factores que de por sí muestran este estrés. Una, pues el hecho mismo de brindar la atención en primera línea, es decir, la actividad profesional en sí estaba determinando factores de estrés adicional a la actividad tradicional. Como pueden ver, al principio el uso de equipo de protección complejo que no siempre estuvo disponible. Ahora ya lo está en todos lados y han llegado ya todos los equipos. Pero el mismo hecho del equipo de protección conlleva pues un factor importantísimo de estrés, es decir, el estar metido en un equipo de protección con varias capas de vestimenta, con un calor insoportable durante la jornada de trabajo, encima caretas, encima lentes, encima cubrebocas, y todo esto pues con esta especie de traje de astronauta, pero no con la tecnología y el aire acondicionado que estos trajes tienen, pues de por sí esto ya implica una situación especial, una situación de dificultad para el ejercicio de las actividades y sobre todo una situación incómoda de estar con este equipo de protección. Por supuesto, también hubo un aumento en la carga laboral, ¿sí? Porque empezaron a llegar los pacientes a los institutos, a los hospitales, y pues en muchas personas había falta de personal, los horarios se tuvieron que extender, un mayor número de pacientes a atender, seguidamente de atención a compañeros de trabajo contagiados. Es decir, por otro lado, pues empezó, como vamos a ver las cifras, sobre todo en los primeros meses, pues fueron muy, muy alarmantes en el número de personal contagiado, de personal de salud, ¿verdad? El verse desbordado por aumento de casos sin visualizar el fin de la situación. Todos vivimos esta especie de recorrido adaptativo que aparece en cualquier momento de emergencia. Todos vivimos esta especie de negación al inicio, desde las más grandes autoridades en diversos países, a decir esto es un asunto transitorio, esto va a pasar. Recuerdo el caso de algún gobernador que decía, si nosotros nos guardamos estos primeros 5 días de la Semana Santa del mes de marzo del año 2020, estamos seguros de que la pandemia no va a llegar a la entidad, nada más aguanten los 5 días y encerrémonos todos 5 días. Es decir, desde esa expectativa de que la pandemia iba a tener un fin rápido o iba a poder ser controlada, a obviamente la situación de pánico en la que entramos los meses en donde empezaban a elevarse de manera exponencial el número de contagios, el número de muertes, y luego ya la aparición de tanto de contagio en nosotros mismos como de muertes en familiares cercanos. Hasta esta especie de fenómeno que ocurre durante el segundo trimestre y en este momento, de una especie de normalización de la pandemia. Es decir, muchas personas la han incorporado ya con mucho menos miedo, con mucho menos estrés, como ocurre en los países en guerra, pues que siguen en guerra y que la gente tiene que seguir sus actividades cotidianas. Pero en ese sentido, el personal de salud primera línea pues se vio desbordado
por un aumento de casos sin visualizar el fin de la situación. Luego, por otro lado, por la necesidad de reorganización constante del entorno de atención médica, desde habilitar los servicios con medidas improvisadas, desde instrumentar otros lugares para la atención de la pandemia con personal contratado de manera urgente, a veces no bien preparado, a veces sin experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Otro fenómeno que hemos visto, y sobre todo se vio al principio, en los primeros meses, pues era una falta de sistematización, estandarización en el manejo de pacientes. Recordarán todos ustedes, compañeros periodistas, cómo pues la información fue múltiple sobre la aparición de sustancias o de medicamentos maravillosos, el agotamiento de tal o cual fármaco que se usaba para tal o cual otra cosa. El mismo Donald Trump recomendando fármacos que él había utilizado y que a él le parecían que le podían haber dado resultado, como sin ninguna consistencia científica, en fin, el manejo no estandarizado y que pues en unos casos con resultados variables, muchas veces ajenas al propio manejo, ¿no? O sea, al propio manejo de los tratamientos. O sea, había lugares con una mejor atención, con mejores resultados, pero no tanto por la introducción de algunos fármacos que nunca fueron bien probados y que después demostraron pues, que o no servían para nada o servían para muy poco. Manejo de enfermos críticos con recursos limitados o inexistentes. Vimos algunas fotografías, incluso en nuestro país, por supuesto en Italia y en España, estas salas de urgencia en donde el paciente estaba con algún tipo de asistencia en oxígeno, sentado en una silla porque ya no había camas, o francamente ya en la calle siendo atendidos por la saturación de nuestros hospitales. Toma de decisiones difíciles con conflicto ético, ¿verdad? Es decir, también recordaremos esta situación de pues una intención por parte de algunos organismos, el propio Consejo Nacional de Salubridad, de tratar de formalizar alguna guía para la toma de decisiones en caso de una intubación, en caso de una sedación paliativa, etcétera. El acompañamiento de pacientes que evolucionan y o mueren en soledad. Este fenómeno que vivieron y que siguen viviendo, insisto, con menor impacto, pero que sobre todo al principio de convertirse el personal de salud, sobre todo los médicos y las enfermeras, directamente en la cama y en contacto con el paciente, los médicos residentes, de estar acompañando a personas desconocidas en los últimos momentos de su vida. Recordarán pues esto, sabemos por ejemplo hasta la fecha que no es posible el acceso a los familiares por razones de seguridad y que bueno pues miles de millones en el mundo han muerto sin una compañía, sin una presencia de los familiares y entonces este personal de salud se convirtió en el acompañante final de muchísimas personas y con todo el impacto que eso significa para cualquiera de nosotros. Es decir, somos humanos, somos médicos, aunque estemos entrenados y aprendamos a convivir con la muerte en la frecuencia que sea, pues imagínense una guardia, una enfermera que sale de su guardia y que dejó un saldo de 3 personas, 4 personas fallecidas en el área que le tocaba y que ellos fueron las últimas personas que estuvieron con ellos. Por supuesto, dejar de atender otro tipo de pacientes por centrarse en el COVID-19, es decir, la orden, por supuesto se entiende, era muy clara, había que privilegiar y para tratar de contener lo más pronto posible la pandemia, pero a todo esto se vio expuesto el personal de salud por su simple actividad profesional. Otros factores de estrés eran las condiciones personales, o sea, por ejemplo, el temor permanente del contagio, o sea, el personal que de alguna manera pues, sabía que iba a entrar a trabajar, que iba a estar en una guardia y que el riesgo de contagio pues era altísimo y pues empezó a desarrollar esos temores de que, en fin, o sea, porque al parecer unos pensaban que aún y con todo el equipo de protección suficiente, era insuficiente para ellos y demás, y el propio temor de regresar a casa
y contagiar a sus familiares, de tal suerte que también vimos fenómenos como la búsqueda de hoteles, la búsqueda de la separación familiar para poder evitar esto, provocada y facilitada por las autoridades gubernamentales en muchos casos, y en otra simplemente como toma de decisión del propio personal. El miedo, por supuesto, no solamente a contagiarse, sino el miedo a morir al contagiarse. Yo debo confesarles, por ejemplo, que tuve el COVID en la segunda quincena de diciembre. Mi familia sigue viviendo en Guadalajara y pues tuve que seguir viajando en avión para visitarla, no con la frecuencia con la que tradicionalmente lo hago, que es cada 8 días, pero sí empecé a ir cada 15 días, cada 22 días a ver a la familia, y pues seguramente en uno de esos vuelos me contagié del COVID y contagié a mi esposa, contagié a la hija que vive con nosotros y también a mi madre, que por fortuna fue la única que no tuvo síntomas. Pero pasamos 15 días en cama, no graves, no con necesidad de hospitalización, no con necesidad de asistencia ventilatoria, porque el virus pues siempre como que busca las partes vulnerables previas de la persona, y como yo siempre he padecido de la colitis y de la gastritis y demás, pues ahí fue donde principalmente se presentó. Pero la reflexión es la misma, es decir, me fue bien, pero me pudo haber ido mal, es decir, pude haber, pues no estar con ustedes en este momento contándoles esta historia, ¿no? Es decir, el miedo de morir al contagiarse, las pérdidas personales por COVID-19, amigos, familiares, compañeros, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que no es un hospital COVID, que no atiende pacientes COVID, pues llevamos 140 personas contagiadas de una población de 680, ninguna de ellas por fortuna dentro del hospital, pero hemos tenido que lamentar la muerte de 5 compañeros de trabajo directos por el contagio al COVID, entre ellos 2 médicos, un médico internista y un médico psiquiatra, de nuestros 85 médicos, por ejemplo, y la muerte de personas muy estimables y demás. Es decir, ahí está presente. Tenemos también 22 familiares directos, esposos, esposas, hijos o padres de personal. Es decir, sin ser un hospital COVID, sin tener personal directamente ligado, pues hemos visto estas pérdidas personales cercanas. Y luego fenómenos como el de la discriminación y la estigmatización. Todavía están presentes estas imágenes impactantes, horrorosas, de personal de salud agredido por ciudadanos, por otras personas, por atreverse a subirse a los sistemas de transporte público o caminar por las calles con algún tipo de uniforme y pues ser prácticamente rechazados, agredidos física o verbalmente por la incomprensión y la ignorancia y la estigmatización que se tiene en estos casos. Otro caso, pues, es el personal de salud también en una muy buena proporción pertenece a grupos vulnerables, edad, sobrepeso, enfermedad, y pues también estuvo como el resto de la población en ese sentido. Y por supuesto, un tema que seguramente ustedes saben muy bien, pues es el de la infodemia y las dificultades para el descanso, para la recreación, etcétera. Y finalmente, el perfil personal, antecedentes de problemas familiares y psicopatología previa, alto nivel de autoexigencia. El personal de salud se caracteriza por tener un alto nivel de autoexigencia y a la hora de presentar síntomas de estrés, síntomas de depresión, síntomas de trastorno de estrés postraumático, síntomas de insomnio y demás, pues su resistencia a ser atendidos por parte de personal especializado, como se los ofrecimos, porque ellos piensan que ellos pueden y que es una cosa de voluntad y que es una debilidad el reconocer la atención y demás. Dificultad para expresar emociones e identificar límites personales y el alejamiento de la red primaria de apoyo y tendencia a aislarse. Este es el contexto que explica por qué este personal de salud se vio expuesto. Me iré mucho más rápido porque me quedan 10 minutos para explicar más o menos qué acciones estuvimos tomando nosotros en ese sentido. Los síntomas de repercusiones en la salud mental
Para cualquiera, pues son todos estos: irritabilidad, ira, incertidumbre, estrés, ansiedad, falta de motivación, fatiga, tristeza e incluso depresión, problemas de sueño, problemas de concentración. Y luego las conductas no saludables, es decir, el consumo de alcohol, de tabaco o abuso de otras drogas para poder librarse de esta especie de fatiga por compasión, de este estrés, de esta recuerdo permanente de haber asistido en la muerte a varios de esos pacientes, etcétera, etcétera, que conductas que contribuyen a la reducción de su capacidad de funcionar en el trabajo y potencialmente están relacionadas pues con todos estos fenómenos que ya expliqué. Barreras para el acceso a la atención. Las mayores barreras son el estigma asociado con la salud mental y la falta de liderazgo en la creación de una cultura donde la salud y el bienestar se priorizan y se hablan abiertamente. Es decir, prevalece en el personal de salud la idea y la asociación de que ir al psiquiatra, de que ir al psicólogo es estar loco, es estar loca, y que, por supuesto, ellos no pueden aceptar directamente esto. Que no son exclusivas del COVID y que han existido durante mucho tiempo. Por ello, un primer mensaje es brindar información sobre el autocuidado, el apoyo en la salud mental y el acceso a intervenciones, pues es esencial, pero se requiere pues este abordaje de las causas relacionadas para generar un verdadero cambio sistémico. Se han recomendado diversas estrategias para apoyar la salud mental y el bienestar del personal de salud de primera línea durante los brotes y enfermedades. Por supuesto, la información precisa, el provocar descansos regulares, una dieta saludable, la actividad física, el apoyo de pares y apoyo familiar. Evitar estrategias de afrontamiento dañinas, por ejemplo, el uso de alcohol y otras drogas. Bueno, pues los 2 primeros tragos a lo mejor bajan el estrés, pero posteriormente pues sobreviene el problema del abuso de la sustancia, del malestar que genera el día después, etcétera, etcétera. Y por supuesto, buscar y aceptar la asesoría profesional, psiquiátrica y psicológica. Durante la pandemia se ha instado pues a los líderes en salud a considerar el impacto a largo plazo sobre sus trabajadores y asegurar una comunicación clara con el personal. Se dice que viene una tercera ola y que esa ola va a tener una presencia importante de repercusiones que vamos a estar viendo en la salud mental de la población en general y particularmente en este grupo. Otras estrategias: rotación de trabajadores de roles de mayor a menor estrés, acompañar compañeros de mayor experiencia con los de menor experiencia. Vemos, por ejemplo, que el grupo de los residentes, un grupo particularmente vulnerable. Seguimiento de pausas laborales, como ya se empiezan incluso a decretar de manera oficial, horarios flexibles y provistos de apoyo social, y capacitación de miembros claves de personal de salud en primeros auxilios psicológicos. Intervenciones cuyo objetivo es fortalecer y mantener la resiliencia personal, permitir que la persona gestione sus experiencias y mayores demandas relacionadas con el trabajo y se mantenga estable en la medida de lo posible. En ese contexto es que nosotros desarrollamos. Pero veamos los casos. Por ejemplo, en este caso, los casos totales hasta el 28 de diciembre del 2020, de marzo al 28 de diciembre, eran de 182,246 personal de salud con COVID-19, de un total de 1.372.243 casos. Lo cual habla de que un 14%, un 15% del total pertenecía a personal de salud. Y por otro lado, pues estas son las cifras que tienen que ver con edad y sexo, personal femenino, grupos especiales como, por ejemplo, el 40% de los casos acumulados era personal de enfermería, el 26% médicos, el 34% de este personal tenían alguna comorbilidad como obesidad, el 15%, hipertensión arterial el 10.8%, diabetes 6.8%, tabaquismo 6.3%, y un total de muertes, como lo señalé, de 2.397 defunciones, cuando el total de muertes acumuladas, creo que no me la... de un total de 121.837. O sea, uno esperaría menos muertes en el personal de salud, sobre todo por estar en las edades más productivas y por tener menos posibilidades. Pero aún así, el 2% de la población que había fallecido correspondía a trabajadores de la salud.
Por otro lado, ¿qué síntomas encontramos? Pues encontramos de un estudio de 5.938 trabajadores de la salud, síntomas como insomnio, depresión, trastorno de estrés postraumático, en esos 5.938. Todos los más frecuentes en trabajadores de primera línea. ¿Cuáles eran los factores de riesgo? Pues la falta de tiempo de descanso para el insomnio, el duelo por la muerte de amigos o seres queridos, para la depresión y el tener el COVID-19 como infección para el trastorno de estrés postraumático. Entonces, desde el inicio, el Instituto de Psiquiatría se sumó a la Estrategia Nacional de la Secretaría de Salud para la respuesta a la emergencia sanitaria, y a nosotros se nos asignó la atención directa a personal de salud, pues por considerar que es una institución altamente especializada, y como hubo muchísimas organizaciones, muchísimos grupos, particularmente la UNAM con su Facultad de Medicina, que llevó a cabo la dirección de toda la encuesta de tamizaje para detectar a estudiantes, académicos, personal de salud y población en general acerca de datos o síntomas de trastorno mental o de ansiedad y depresión, etcétera. A nosotros se nos asignó esta tarea. Y tenemos, ¿qué hicimos? Intervenciones en crisis, valoración por exacerbación de trastornos mentales, diagnóstico y seguimiento, valoración de riesgo suicida. Instrumentamos 7 clínicas virtuales para un poco separar en algunos casos los trastornos, y luego después en la CINSADE desarrollamos un programa de acompañantes para tratar de buscar a personal que estuviera afectado y que tuviera alguna resistencia a través de un paro. Entonces lo hicimos a través de manera presencial. Algunos datos, no voy a presentar todos, atendimos 234 personas en línea con este tipo de intervención en crisis, riesgo suicida, exacerbación, otras 254 en conjunto con otros institutos, otras 1.359 con el caso de burnout y demás, y también con la Federación Nacional de colegios de psicología y asociaciones de psicología, algunas cuestiones de duelo. Así nos dividimos el trabajo. Encontramos que pues, la mayor parte, en el caso de 51 reportes, voy a poner cosas muy, muy concretas, fue la intervención de intervención en crisis que hicimos directamente con este tipo de personal, la mayoría de mujeres. Uno se pregunta por qué tendrán más proclividad al desarrollo de enfermedades como la depresión y la ansiedad las mujeres. No, lo que hemos encontrado es que son aceptan con más facilidad la ayuda psiquiátrica, la ayuda psicológica que los hombres. No es que se enfermen más las mujeres que los hombres, simplemente que acuden y aceptan con una mucho mayor facilidad este tipo de ayuda. Ahí está el estado civil, siempre la condición de soledad, soltero o vivir solo, es una condición que favorece o incrementa, un indicio de que incrementa este tipo de problema. La red de apoyo siempre será importante. Aquí están las instituciones y las categorías, ya lo decía, médicos, psicólogos, enfermeras, médicos en general y otro personal de salud. Se hizo la intervención directa, encontramos que 25 casos tenían la enfermedad y la relación. ¿Por qué nos buscaron? Pues porque habían salido positivos con la prueba COVID por el temor al contagio o por el fallecimiento de un compañero de trabajo. Esas eran las razones por las cuales encontramos que el 29.4 tenía riesgo suicida y pues hicimos la atención ambulatoria para este riesgo y en algunos casos, en el caso de 3 de ellos, los hospitalizamos. La impresión diagnóstica pues es la misma que prevalece en todo el mundo para toda la población. ¿Cuáles son las repercusiones más importantes? La depresión con síntomas ansiosos, los trastornos de ansiedad, fundamentalmente el trastorno de estrés postraumático, como las principales entidades nosológicas que están afectando la salud mental. Por supuesto, la exacerbación de síntomas en personal que tiene una enfermedad previa, es decir, las personas con alguna psicosis, las personas con el trastorno bipolar, las personas con otro tipo de trastornos, pues muy probablemente exacerbaron sus síntomas. Por un lado, por la falta de atención, tuvimos que cerrar muchos servicios o temporalmente disminuir la atención por las medidas de seguridad, y por otro lado, pues por la vulnerabilidad a la que ya han sido expuestos. Este es el programa institucional, ya lo voy a terminar. Pusimos a la orden, está a su disposición, por supuesto, toda la presentación para que la puedan consultar. Pusimos a la disposición algunos teléfonos. Este es el personal que estuvo a cargo, médicos residentes, médicos adscritos de la institución. Y luego, posteriormente, cuando veíamos que no
acudían en la proporción en la que nosotros esperaríamos para acudir. Nos preguntábamos si esto era por el temor a ser consultados por personal conocido y demás. Instrumentamos este programa de atención acompañantes, buscamos líderes como el jefe de residente, la jefa de enfermeras, el jefe del servicio, para que identificaran en sus compañeros síntomas de ansiedad, síntomas de trastorno mental, y les aconsejaran un par, oye, ¿por qué no te atiendes? ¿Por qué no? Y demás. Y así hemos podido rescatar alguna otra, a otro personal, como a través de este sistema de monitores y acompañantes. Este sí lo hicimos específico para las instituciones que dependen de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud. Y tenemos una muestra de 54 mujeres, 35 varones. Fíjense, las edades promedio, pues son gente joven, de dónde nos acudieron, quiénes los atendimos, psiquiatras, médicos residentes, que atendimos a estas personas, cómo los atendimos a través de la telemedicina, a través más bien cómo nos llegaron a través del correo electrónico que pusimos a disposición, algunos con la línea y algunos con ese programa de monitores o derivados de las jefaturas de consulta externa y demás de los hospitales. En ese programa, pues, la mayor parte fueron médicos residentes los que atendimos de estos institutos, y ahí está el total. Y bueno, ¿de dónde provenían de estas instituciones? Repito un poco cómo se hizo el contacto, o cómo ya estuvimos dándole la atención, y cómo hicimos ya la atención presencial, a través de los dos principales medios, la presencial y la llamada telefónica. Pero este es el asunto, es decir, la intervención en crisis fue en 58 personas de estos 89, por exacerbación de trastorno mental, o sea, personas que ya traían alguna depresión, que ya tenían algún problema, y lo exacerbaron. Hubo 2 personas con riesgo suicida de esta intervención. Este es el diagnóstico principal, ¿sí? Insisto, es el que prevalece en casi todas las poblaciones o grupos poblacionales de todo el mundo, y cómo hemos estado atendiéndolos de esto. ¿Qué hemos rescatado de esta experiencia? Pues que los trabajadores nos dicen que necesitaban ser escuchados, que siempre tienen temor de hablar y enfrentarse a sus emociones, que tienen el temor de ser estigmatizados ante búsquedas de apoyo, necesidad de validación de las emociones, depresión, ansiedad. Es decir, el personal de salud muchas veces es, por esa autoexigencia, bloqueadora de sus propias emociones, no se permiten manifestarlas, y eso pues va agregando ahí un problema que en buenos casos explota de manera sintomática. Y la dificultad para reconocer la vulnerabilidad y pérdida de confidencialidad con el impacto laboral. Por eso, bueno, estamos haciendo un replanteamiento, seguimos atendiendo a este personal con este programa, y pues vamos a seguir buscando la atención, manteniendo la gratuidad, resguardando la información y garantía, es decir, dándole la seguridad de que su confidencialidad va a ser absoluta, y facilitando el acceso a una atención oportuna y de calidad. Mis conclusiones son: la salud mental de los trabajadores de la salud es una necesidad prioritaria. No se puede trabajar, no se puede concentrar nadie en medio de un problema de salud mental. Necesitamos que, bueno, toda la población en general, pero particularmente este grupo, tenga la suficiente capacidad y salud mental libre de síntomas en ese sentido. El reto sigue siendo el mismo: romper el estigma sobre la enfermedad mental. Por eso me parece fundamental este taller de periodismo, porque son los medios de comunicación los que pueden ayudarnos a normalizar las enfermedades mentales, para decirlo de alguna manera, como cualquier otra, y entonces procurar que la población las vea con una mucho menor estigma, como debe ser. Evaluar formas de cómo impactar en mayor número de usuarios, adiestramiento a médicos psiquiatras en la evaluación de trabajadores de la salud, estandarización de procesos de captación de usuarios, evaluación y seguimiento, y poner mucha atención en la comunidad de médicos residentes, que es la más afectada y a quien mayor apoyo hay que brindar. Y entonces, desde hace 3 años hemos desarrollado un programa especial para atención de residentes. Lo hemos llevado particularmente con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, pero ahora lo estamos extendiendo a toda la red de la SINSAE, y lo vamos a extender a toda la red del país. Pues por su atención, muchas gracias, y estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Ángel Madrigal de León.
realmente interesantísima esta conferencia. Quiero compartir con todas y todos los asistentes que pues sirva este trabajo como un homenaje a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, a todas las personas que trabajan en el apoyo directo. Si estuviéramos pues de forma presencial y estuviéramos en un auditorio como normalmente se llevaban a cabo estos talleres de periodismo científico, en este momento pediría un fuerte aplauso como un homenaje a todas estas personas que pues han incluso puesto su vida de por medio en este ejercicio profesional que a diario lleva pues un riesgo muy alto. Doctor, recibo un mundo de felicitaciones por su conferencia. Le dicen que mucha claridad en el tema. Nos piden compartir su presentación con muchos de los periodistas participantes. Por supuesto, lo haremos. Algunas preguntas concretas, doctor. Alejandro Arcos le pregunta, principales lecciones aprendidas para una próxima emergencia sanitaria en términos del área que usted maneja. Sí, por supuesto. Las lecciones aprendidas, no solamente para la salud mental, sino para cualquiera, es que tenemos que tener mejores y más objetivos planes para la contingencia. En ese sentido, el Instituto Nacional de Salud Pública nos coordinó a varios institutos para presentar toda un estudio muy importante que se le ha hecho llegar a las altas autoridades, en donde participaron también las universidades y demás, para tener una mejor organización. ¿Cuál fue mi intervención en ese gran equipo? La insistencia de que desde el principio la salud mental esté considerada en los planes de emergencia. Voy a poner ejemplos muy sencillos de cómo se nos olvida la salud mental. Por ejemplo, voy a poner en uno de los hospitales que se improvisaron, por ejemplo, decían, entre los criterios de inclusión, entre los criterios de exclusión era, personas con enfermedad mental con COVID no pueden ser admitidas en este hospital. ¡Ah, caramba! ¿Pero por qué? Pues porque el riesgo o el peligro de que entren en una situación de crisis y se conviertan en personas violentas, pues es muy alto. Pues no, fíjense que no. Es decir, primero, pues la enfermedad es COVID y yo no puedo atenderla en el hospital psiquiátrico. No tengo ventiladores, no tengo servicio y demás. Si tiene COVID, el paciente con cualquier enfermedad mental, en cualquier momento, tiene que ser atendido en el hospital COVID. El riesgo de una crisis en un paciente con enfermedad mental grave, incluso en un psicótico, es exactamente el mismo o quizá menor que el que tiene cualquier otro paciente de entrar en una situación de crisis o el que tiene el mismo personal de salud de entrar en esa situación. Entonces, no admitirlos porque tienen una enfermedad mental es volver al estigma y es volver a la violación de los derechos humanos. Entonces, en cualquier plan de emergencia, la salud mental debe de ser considerada en su globalidad y es muy diferente decirle, mira, aquí te va un paciente que tiene COVID, tiene que ser atendido en el centro de atención a pacientes COVID y si necesitas acompañamiento psicológico o psiquiátrico, con mucho gusto vamos y atendemos esa parte, pero no al revés, ¿verdad? No podemos internarlo en un hospital. Pongo ese ejemplo para que entendamos que esa es una de las grandes lecciones aprendidas. Una, tener planes de emergencia para cualquier otra, obviamente la experiencia nos va a ayudar mucho. Y dos, siempre desde el principio la salud mental dentro de la atención a la salud en general. Doctor, necesidades de atención al personal de salud. Ahora, pensando en esta época en donde esperamos que pues, la pandemia vaya en disminución, te preguntan también qué necesidades de atención al personal de salud a mediano y largo plazo para pues, controlar estas afectaciones de las cuales nos has presentado el día de hoy. Sí, tomamos experiencia de otros fenómenos no tan complejos, no tan pandémicos, no tan graves, como son, por ejemplo, los sismos, el último, el del año 2017, que pues es una situación de emergencia que tiene toda una curva, como ya lo señalé. Al principio es el estrés agudo, al principio es el pánico y luego después viene una oleada de personas, no nomás del personal de salud, con las secuelas de la salud mental. Muy bien. ¿Cuál es la principal secuela de la salud mental? La principal secuela de la salud mental es el famoso estrés
trastorno de estrés postraumático, el haber vivido durante un periodo de tiempo una situación de emergencia, una situación personal en donde se estuvo en contacto con factores estresores importantes, tienen como resultado este trastorno que consiste pues en una especie de depresión, ansiedad, recuerdos, mucha sintomatología y pues obviamente tiene que tener una atención especializada. 2, ¿qué vamos a esperar? Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la consulta externa, una altísima demanda de personas, el doble de la demanda tradicional, por ahora, de personas pues que se han visto afectadas, es decir, más personas con ansiedad, más personas con depresión y más duelos complicados por la altísima cantidad de personas que han tenido una y demás. ¿Qué tenemos que tener como respuesta? Porque es muy probable que nos rebase a nuestra capacidad de atención directa. 2 grandes vías. Una, que se potencializó con la pandemia. No todo es negativo. O sea, ya teníamos planes, por ejemplo, de instrumentar la atención a distancia. La atención a distancia, pues es un reto para la salud mental por 2 razones. Una, porque la brecha de atención es de 84%, es decir, en este país solamente el 16% de las personas que tienen un problema de salud mental tiene acceso a un sistema de salud. Y 2, porque no es la especialidad la que va a resolver el problema. Habemos 5,000 psiquiatras en el país y solamente, nada más en la Ciudad de México vivimos 2,000 y en las otras 2 ciudades otros 1,200. Es decir, no va a haber atención especializada a la salud mental en el país mediante este recurso. Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es acercar la atención a la salud mental a través de teledistancia, o sea, a través de telepsiquiatría? ¿Cómo? Pues capacitando al personal de salud que está en los centros de salud de todo el país y dándoles una telementoría, es decir, capacitándolos para que aprendan a detectar los problemas de la salud mental, aprendan a tratar la mayor parte de los casos de la salud mental con una asesoría directa por parte de los especialistas, no nomás del instituto, sino de toda la pequeña red y demás. Entonces, esa es lo que vamos a esperar. Por un lado, vienen muchísimas necesidades de atención, más de las normales. 2, tenemos que tener una capacidad de respuesta para atenderlos personalmente o atenderlos a través de el sistema de salud con el acompañamiento por parte de los especialistas. Afortunadamente, pues, está en ese sentido la atención a distancia. Faltan cosas por regular. Ya hemos emitido un comunicado a la Cámara de Diputados para que a la mayor brevedad legisle la validez de la atención médica a distancia, no nomás para la salud mental, sino para toda la que se pueda dar a partir de esta experiencia. Pues, doctor Madrigal, qué historia tan interesante. Por supuesto, un reto enorme para nuestro país. Estos datos que ahora nos haces favor de compartir en una ciudad, un área metropolitana como la Ciudad de México, en donde pensamos que podríamos vivir alrededor de 20 millones de habitantes, números más o menos, para 2,000 psiquiatras, pues bueno, un reto enorme para nuestro país. Quiero agradecerle mucho al doctor Eduardo Ángel Madrigal de León, director del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el que haya estado con nosotros esta mañana aquí en el taller de periodismo científico, edición global, salud y comunicación. Bueno, doctor, muchísimas gracias a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, de Ciencias y de Derecho, el haber estado con nosotros en esta mañana. Hay muchas preguntas que se quedan en el tintero y que, por supuesto, si nos permites, te haremos llegar para poderlas resolver de manera directa con nuestros colegas que desafortunadamente por tiempo no pudimos exponer sus preguntas al aire. Así que, doctor Madrigal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos a ver una cortinilla, unos segundos en nuestra pantalla para pasar a nuestra segunda conferencia magistral de este día.